amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Oh, hizo descender a servir al pecador. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad. Muy bien, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar esta mañana del 5 de julio del año 2026. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener aquí en la iglesia Renacer Vista Hermosa. Damos gracias a Dios por este segundo servicio de esta mañana. Ya tuvimos el primero que fue a las 8:30 de la mañana y ahora a las 10:30 de la mañana. Hemos ya avanzado y estamos comenzando el segundo semestre del año. Ya después del Día de la Independencia estamos en Navidad prácticamente, en el comercio. Y también con este segundo semestre iniciamos un nuevo libro de estudio dominical
después de poco más de 2 años de haber estado estudiando Génesis. Esta mañana vamos a comenzar con el estudio del libro de Mateo. Ahí, según el orden de los libros anexados a la Biblia, Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, ese es el libro que vamos a estar estudiando ahora los domingos. Así que usted puede ahí en sus anotaciones, en la libreta, en su Biblia o en el dispositivo que utilice, ahí guarde Mateo en específico como el estudio dominical. Mateo. Así que nuestro hermano Joel va a estar esta mañana con nosotros ahí aprendiendo, estudiando acerca de este libro que está conectado, hace una conexión en los primeros versículos con el libro de el Génesis. Así que, ¿qué tal si leemos, hermanos, los primeros 16 versículos? Los primeros 16 versículos del libro de Génesis. De Mateo. Así que vamos ahí, por favor, hermanos, Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 16. Ahí lo podemos buscar, ahí en la pantalla también aparece, y ahí también a los que nos ven a través de Facebook o de YouTube, ahí pueden buscar en sus hogares o en el lugar donde se encuentre, Mateo capítulo 1. Dice de esta forma el versículo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isa. Versículo 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. El versículo 9. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y a Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú y Abiú a Eliaquín y Eliaquín a Azor. El versículo 14. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y mira el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí vamos a estar estudiando esta mañana, como les decía, con nuestro hermano Joel. Así que vamos a orar. Ahí donde está, hermano, quiero pedirle que me acompañe en oración. Padre, esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, agradecidos por este tiempo que nos permites tener en comunión. Te agradecemos, Padre, por la vida de cada uno de los hermanos que ha dispuesto y propuso en su corazón congregarse aquí esta mañana a esta hora. Señor, queremos como iglesia, como hijos tuyos, presentar alabanzas a ti, Señor. Deseamos exaltarte y cantarte y utilizar esa palabra, Señor, con cantos para alabar tu nombre. Queremos rogarte, Señor, de tu dirección. Queremos hacerlo con integridad y con reverencia. Padre, queremos hacerlo con temor y temblor y poder, Señor, contemplarte en el tiempo de los cantos, Señor. Poder reconocer que estamos alabando al Dios de misericordia. Y Padre, esta mañana también te rogamos de tu dirección en el tiempo de la enseñanza, Señor. Te agradecemos por la vida de nuestro hermano Joel. Sabemos que has preparado para este día, Señor. Y te rogamos que a través de tu Santo Espíritu tú le utilices, Señor, esta mañana. Y que tu Santo Espíritu también abra nuestros ojos, abra nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, y podamos recibir tu palabra.
podamos, Señor, meditar, podamos, Señor, estar cautivos, presos en ese tiempo de la enseñanza para poder aprender más de ti, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de los maestros de escuela dominical que se ha preparado para atender a las diferentes clases. Rogamos que también lo utilice, Señor, a cada uno de ellos ahí con enseñanza de los niños. Te agradecemos, Señor, también por los jóvenes que están en este momento allá en Cihuatepeque, en el Congreso de la Asociación de Jóvenes, Señor. Te rogamos que también sea un tiempo de edificación, un tiempo de enseñanza para cada uno de ellos. Dejamos esta reunión en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Vamos a cantar algunos cantos, algunas alabanzas al Señor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada nos puede separar de su amor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de nuestro Dios, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, salvo será, enseña la Escritura. El himno 481, todo aquel que invocare. Cantemos juntos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor, salvo será, salvo será. ¿Y qué harán los que aún no le conocen? ¿Y cómo podrán invocar si aún no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? Todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor, salvo será, salvo será. ¿Y qué harán los que aún no le conocen? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y quién predicará si no oíamos? Todo aquel que invocare el nombre del Señor,
todo aquel que invocare el nombre del Señor, salvo será, salvo será. ¿Y qué harán los que aún no le conocen? Amén. Qué hermoso estos signos, hermanos, porque cuán grande es Él al contemplar el cielo, las estrellas, el firmamento. Al escuchar los truenos, podemos cantar cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción.
es tu nombre, Señor. Y un día estaremos delante de ti, Señor, cantando alabanzas a tu nombre eternamente. Y en este tiempo necesitamos levantar manos santas, Señor. Cambia, Señor, en nosotros lo que dificulte esas manos santas. Ayúdanos, Padre. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, la honra y honor. Señor, deseamos levantar siempre estas manos en forma de santidad, Padre. Y no cantar por cantar, diciendo, ofreciendo a ti nuestra vida, Señor. Que sea notorio, Señor, que la oración también lleva una acción, Señor. Que sea notorio en nuestras vidas, Señor, que realmente estamos entregando nuestras vidas a ti. Ayúdanos, Señor.
Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano, por favor. Vamos a pasar a todos los niños a su clase dominical con su maestro. Todo el repertorio de niños puede pasar en este momento a sus clases, ahí con sus maestros. Y los adultos nos vamos a preparar para escuchar el mensaje de la palabra del Señor con nuestro hermano Joel. Buenos días, hermanos. Esta mañana damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite adorar juntos. Y hoy estamos, hermanos, comenzando un nuevo libro de la Escritura. Y así como comenzamos, bueno, tal vez alguien es el dueño del perrito. Terminamos justamente el domingo anterior el libro de Génesis. Y qué lindo es el libro de Génesis, ¿verdad? Así que, así como terminamos el primer libro del Antiguo Testamento, así también hoy vamos a comenzar el primer libro del Nuevo Testamento. Y hoy es el primer domingo de julio del 2026. Espero que estemos aquí para julio del 2028, para ir terminando este libro de Mateo, porque estuvimos casi 2 años en Génesis. Después no se preocupe, hermanos, después seguimos con Éxodo y así sucesivamente. Entre unos 100 años habremos terminado la escritura. No sé cuántos de los que están aquí van a estar todavía. Lo más probable es que yo no esté, así que no voy a ver el final. Pero ustedes tal vez, algunos de ustedes tal vez sí, ¿verdad? Así que tenemos el privilegio de estudiar el libro de Mateo hoy comenzando. Antes de comenzar el libro de Mateo, vamos a dar un contexto histórico, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué el libro de Mateo? ¿Quién escribió Mateo? ¿Para qué propósito escribió Mateo? Y cómo comenzamos este libro de Mateo. Así que va a ser una introducción un poco larga, hermanos. Voy a pedirles paciencia porque debemos estudiar ese contexto histórico. Vamos a pedirle al Señor que en su misericordia nos enseñe esta mañana. Señor, aquí estamos necesitados delante de ti. Como te cantábamos, toda la honra y toda la gloria sean para ti. Habla a nuestros corazones necesitados, Señor, de gracia y de tu compasión. Y que podamos, Señor, tener esa actitud de obediencia para poner por obra tus palabras, ponerlo por obra en nuestra vida. Te pedimos que en tu misericordia nos quieras hablar esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que entonces, hermanos, primero, hermanos, ¿quién escribió el Evangelio de Mateo? Por unanimidad, los eruditos mencionan que realmente el Evangelio de Mateo fue escrito por un discípulo del Señor, quien se llamaba Leví, y que posteriormente él se cambió el nombre a Mateo. Y Leví era hijo de un hombre llamado Alfeo, y este hombre, Leví, tenía un trabajo y era cobrar impuestos a los pescadores del mar de Galilea, en la zona de Capernaum. Y entre los discípulos, habían varios discípulos del Señor, había varios pescadores. Dentro de ellos mencionamos, por ejemplo, a Pedro, ¿verdad? Andrés, su hermano, Juan y Jacobo, el hijo de Zebedeo. Así que los pescadores no querían mucho a los cobradores de impuestos. Y
maravilloso. En el equipo del Señor viene un cobrador de impuestos. ¿Cuál sería la reacción de estos pescadores al ver que el Señor estaba llamando a un cobrador, al que le cobraba los impuestos? El Señor invita allí, vaya conmigo a Mateo 9, versículo 9, allí donde el Señor hace el llamado a Leví. Mateo 9:9, del mismo cuero las correas, ¿verdad? En el mismo libro de Mateo vamos a encontrar ahí el llamado. Y dice allí, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y entonces Mateo le dijo, Señor, pero estoy ganando muy buen billete, ¿cómo me pides que te siga? Tengo que pagar la casa, Señor. Además, estaba pensando cambiar el carro este próximo año. Permíteme, mira, no he graduado a mis hijos en la universidad. Tampoco, y tengo hijos pequeños. Tengo que pagar la mensualidad de la casa. Mira, Señor, estoy tratando de entrar al club de los ricos de la ciudad. Mejor espérate. ¿Dijo eso Mateo? No, inmediatamente dejó el banco de los tributos y siguió al Señor. Y ese es un ejemplo de la conversión de Mateo. Él realmente, aquí vemos la gracia de Dios, de nuestro Señor, quien llamó a un no elegible, de acuerdo con el estándar moral humano. ¿Quién querría tener a un despreciable cobrador de impuestos en su equipo de santos discípulos? Pero la gracia del Señor se extiende a hábiles pecadores, arruinados, que no teníamos esperanza alguna si no hubiese sido porque la gracia de Dios fue mayor que nuestras vilezas. Con la decisión de seguir a Jesús, entonces Leví cambió su nombre y se puso Mateo, que significa don de Dios. Y si usted está pensando tener un hijo varón, bueno, si todavía puede, pues qué bueno, piense ponerle Mateo. Mateo significa don de Dios, un nombre apropiado. Y entonces, hermanos, el mismo día que Mateo sigue al Señor, viene y hace un fiestón en su casa. Y allí en su casa, hermanos, va a invitar a la crema innata de la ciudad. Va a invitar a aquellas personas de renombre en la ciudad, personas ilustres. Mire allí, por favor, en Mateo 9:10, versículo 10. Ahí estamos en Mateo 9. Y mire el versículo 10. Y dice, y aconteció que estando él sentado en la mesa, he aquí que muchos, ¿quiénes? Publicanos y quiénes más. Bueno, la crema innata de la ciudad. Pecadores, publicanos, o sea, cobradores de impuestos que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa. ¿Y con quién se sentaron? Pero qué barbaridad, qué escandaloso. El Señor Jesucristo santo, puro, sin mancha, creador del cielo y la tierra, sentado con viles cobradores de impuestos, tramposos que se enriquecían con el sudor de la frente de otros. Y allí estaba Mateo en una fiesta. Por supuesto que esto no fue bien visto por los pulcros y santos de aquel lugar. Y entonces dice en el versículo 11, y cuando vieron esto, ¿quiénes? Los santos fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Bueno, hermanos, si el Señor viniera en este momento, quizás lo veríamos comer con las rameras de allá de la séptima avenida, compartiendo con ellas. Y entonces, hermanos, al oír esto, Jesús les dijo,
Los sanos no tienen necesidad, sino ¿quiénes? ¿Cuándo va usted al médico? Cuando estamos enfermos, correcto. Pero la palabra del Señor dice que todo ser humano está enfermo, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor va a sanar a aquellos que buscan la sanidad para sus corazones. Y Él tiene la medicina. Por lo tanto, aquellos publicanos, aquellas rameras, aquellas personas que reconocían su propia maldad, ellos alcanzaron la gracia del Señor. Y el Señor eso es lo que busca, eso es lo que está buscando. Así que vemos aquí a Mateo en esa situación. Él se presenta como un vil pecador. ¿Por qué y para quién va dirigido el escrito de Mateo? Sabemos, hermanos, que todo escrito tiene un motivo. Todo el libro en la Biblia, Dios lo inspira, pero también responde a una necesidad, ya sea en una persona o en una comunidad de creyentes. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas. ¿Para quién fue escrito? Bueno, Lucas escribe, oh excelentísimo Teófilo, un gentil. Y entonces Lucas está dirigiéndose a la comunidad gentil, nosotros. Entonces Lucas hace toda una investigación para demostrar que Jesús es 100% hombre. Y al ser un hombre, entiende la necesidad de los hombres. Y Él es 100% Dios, Él es 100% hombre, y viene y rastrea toda la genealogía hasta llegar al primer hombre, o sea, Adán. Marcos, por ejemplo, escribe a la comunidad romana. La comunidad romana es como la comunidad de hoy. Todo le gusta rápido. Comida rápida, velocidad rápida, internet rápido, el sueldo rápido, y al final no le ajusta, pero todo es rápido. Así que Marcos es muy breve. Marcos es como la mitad de Mateo. Escribe 605 versículos. Y Mateo usa casi todo Marcos, como 660 versículos. De hecho, en Mateo hay 605, 610 versículos de Marcos. Mateo usa la base de Marcos para ampliar y agregar otros elementos. Entonces Marcos muestra a Cristo como el Todopoderoso, el siervo que da su vida por nosotros y viene a servir y no para ser servido. Juan es un evangelio universal. A Juan le interesa presentar a Jesús como el Hijo de Dios, el divino, aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Juan es el libro predilecto para evangelismo. Él quiere mostrar y demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Mateo escribe a una comunidad de creyentes judíos, donde probablemente él servía. Y Mateo entonces tiene que hacer toda una investigación, una tesis. Presenta una tesis para demostrar a los judíos que Jesús es el rey de los judíos, que Jesús es el Mesías del Antiguo Testamento, que Jesús tiene derecho a sentarse en el trono de David y gobernar, que Jesús es el rey que gobierna en el corazón de todos aquellos de sus seguidores, que Él es el rey soberano. Así que Mateo viene y presenta, y para demostrarlo usa más de 100 citas del Antiguo Testamento para demostrar la línea real de Jesús. Y por eso a él solamente le interesa llegar hasta el rey David y luego a Abraham. A Abraham porque se le prometió ser bendición a todas las naciones. Y en Jesús son benditas todas las naciones. De hecho, usted y yo somos descendientes espirituales de Abraham. Y también dice de David. ¿Por qué David? Porque a David el Señor le prometió que un descendiente suyo se iba a sentar en el trono e iba a reinar para siempre. Por lo tanto, las promesas
de davídicas, las promesas se cumplen en el Señor Jesucristo. Así que Mateo, hermanos, Cristo aparece como el rey legislador, rey y maestro de los hombres, investido con toda autoridad, exousia en griego, fundando un reino para todas las naciones. Vamos a encontrar que la frase típica de Mateo es el reino de los cielos, 32 veces. De allí que el tema principal, hermanos, es el rey y su reino. Así que, hermanos, ¿cuál es la estructura principal del libro? Allí vamos a ir estudiando poco a poco. Hay 5 discursos en el libro de Mateo. Y siempre, hermanos, que termina ese discurso, si quiere vaya conmigo en el 7:28. Por eso se le llaman discursos. En el 7:28. Dice Mateo 7:28, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Jesús termina un discurso aquí. Vaya conmigo el 11:1. Mateo 11:1. Ahí cerquita. Y dice ahí, cuando Jesús, ¿qué hizo? Terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Allí Jesús, en ese versículo, es la comisión a los apóstoles. En el anterior era el sermón del monte. Mire allí conmigo el 13:53. Allí el Señor da las parábolas hasta el 13:53. Y allí en el 13:53 dice, aconteció que cuando terminó Jesús, ¿qué cosa terminó? Estas parábolas, se fue de allí. Mire que ahí cómo está la estructura de Mateo. También hay un discurso acerca de la semejanza de un creyente con un niño. Mire el versículo 18. Hay narrativa, por supuesto, narrativa y discurso. Y, perdón, 19:1 es. Mateo 19:1. Y dice, aconteció que cuando Jesús, ¿qué hizo? Terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y mire el último, discurso de la segunda venida, versículo 26:1. Allí en Mateo 26:1. Y dice, y cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Ahí, hermanos, vemos entonces cómo el Señor da 5 discursos en este libro, solamente para que lo comprendamos un poco mejor. Ahora, hermanos, ¿cómo comienza Mateo su evangelio? Hagámonos 2 preguntas. ¿Es Jesús el Mesías, el Rey prometido? ¿Cómo es el carácter de este rey Mesías? ¿Cómo es el carácter? Y quisiera que giremos hacia una idea principal. Honremos al rey legítimo que gobierna con gracia compasiva. Vamos a ver cómo la gracia del Señor se manifiesta en esta genealogía que nos presenta Mateo. Para defender esta declaración, veamos qué nos presenta Mateo. Primero, hermanos, Jesús es el rey legítimo porque tiene derecho legal al trono. Mira el versículo 1 y dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Sabemos qué significa el nombre de Jesucristo, ¿verdad? ¿Estamos claros? Bueno, si no, recordémoslos. Jesucristo es un nombre compuesto. Jesús, Cristo. ¿Y qué significa Jesús? ¿Qué parte de Jesús nos revela el nombre Jesús? Pues Jesús es el nombre dado por el ángel Gabriel que revela la humanidad del Señor. Humanidad. Él se llama Jesús como humano. Pero el Cristo tiene que ser divino. Porque el Cristo es el Mesías Salvador, el que vino a salvar al mundo. Cristo entonces es el nombre divino. Por lo tanto, Jesucristo es el Dios hombre, el Dios Salvador.
como uno de nosotros, sin dejar de ser Dios. Por lo tanto, hermanos, Mateo desde ahí comienza de que ese Mesías es un Dios hombre. Por lo tanto, entonces dice, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David, hijo de Abraham. La pregunta que todo judío haría es, a ver, Mateo, dime por qué este hombre llamado Jesús es el rey de los judíos, es el rey del universo. ¿Por qué? Bueno, Mateo dice, porque es el hijo de David y porque es el hijo de Abraham. Y ya te lo voy a demostrar. Así que entonces Mateo va a demostrar que este humilde carpintero de una humilde aldea de Nazaret en Galilea es el rey de los judíos, el descendiente legal de David, el Mesías prometido, quien tiene el derecho legítimo de sentarse en el trono de David y gobernar para siempre. ¿Cómo es este rey? Bueno, vamos a ver que este rey es muy compasivo. Vamos a ver que dentro de su genealogía, él va a incluir 4 mujeres. Y estas mujeres son muy especiales. De hecho, en las genealogías judías no se incluían a las mujeres, solamente a los hombres cabezas de familia. Y allí vamos a ver que Mateo nos presenta 4 mujeres. Y estas mujeres, la principal característica es que tenían muy mala reputación. Muy mala reputación. Entonces, vemos aquí, ¿por qué Mateo va a presentarnos a 4 mujeres en la genealogía de Cristo de muy mala reputación? La respuesta, hermanos, quizás la razón más importante es subrayar la gracia y la misericordia de Dios que se extiende a los pecadores, aún hasta las prostitutas. Por eso el ángel Gabriel dijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que veamos, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a este rey compasivo? Honremos al rey legítimo que gobierna con gracia compasiva. Veamos cómo se demuestra esta gracia compasiva en la genealogía. Mira el versículo 2 al 3. Su gracia compasiva hacia los olvidados. Versículos 2 y 3. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró ¿de quién, hermanos? De Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrón, Esrón a Arán. ¿Sabemos quién era Tamar? Tamar era la nuera de Judá. ¿Sí? Está en Génesis capítulo 38. ¿Qué pasó con Tamar? Tamar estaba casada con uno de los hijos, el hijo mayor, de Judá. Y era malo delante del Señor. Y vino el Señor y le quitó la vida. Así que había una ley, la ley del levirato. Si yo estoy, mejor dicho, mi hermano mayor estaba casado y murió, la ley decía que yo debía casarme con mi cuñada. El primer hijo se iba a llamar como mi hermano mayor. Y esto era muy importante porque habían heredades, habían herencias. Y ese niño iba a heredar y tomar las herencias. Así que era una cuestión de misericordia. Pero ¿qué pasó con el cuñado de Tamar? También era egoísta, malvado. Y vino el Señor y le cortó la vida. Así que solo quedó el hijo menor de Judá, Sela. Y Judá, un hombre astuto, le dijo a su mujer, yo no quiero que Sela se vaya a morir. Le dice, mira, Sela está muy pequeño, ándate para donde tu papá. Y cuando crezca Sela, entonces yo te daré a ti por mujer. Pero creció Sela y Judá no cumplió.
Así que un día este hombre va a trasquilar sus ovejas y entonces viene Tamar y se da cuenta, dice, Sela ya creció. Se viene, se pinta bien bonito, se viste bien bonito, se va a una colina allí o cerca y entonces ahí iba a pasar su suegro. Y sabía que Tamar, que su suegro no era muy íntegro. ¿Qué hizo entonces Judá? La tomó como una ramera, que no lo era. O sea, la alquiló y quedó embarazada y tuvo 2 hijos. La historia es más larga. Lo maravilloso de esto, hermanos, es cómo vemos la gracia compasiva del Señor. Donde uno de estos hijos está en la línea mesiánica. ¿Es escandaloso? Sí, es escandaloso. Hermanos, vemos aquí realmente que cualquiera que tuviese esa mancha generacional quizá sería vergonzoso. Pero esto nos muestra la gracia del Señor. A pesar de nuestras faltas vergonzosas, el Señor aún quiere usarnos para sus propósitos. Pero también vamos a ver que su gracia compasiva se extiende hacia las prostitutas paganas. Mira el versículo 4 y 5. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró ¿de quién? De Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Ahora, aquí aparece otra mujer, Rahab. Rahab no solamente vemos aquí que la historia dice que era una prostituta, pero era extranjera. En la historia en Josué menciona que los espías llegan a Jericó. Ahora, pregunta, hermanos, si a usted lo mandan a una misión, pongámoslo a Ceiba, y allá en Ceiba es un lugar peligroso, y allá en Ceiba usted busca alojamiento en una casa de una prostituta reconocida. Era bien visto eso. ¿Por qué fueron estos espías a buscar refugio a una casa de una prostituta? Bueno, yo creo, hermanos, que eso fue del Señor. Dios los mandó allí, a la casa de esta prostituta. Y hermanos, Rahab expuso su propia vida para defender a los espías. Traicionó a su propio pueblo porque escogió servir al Dios verdadero. Era el plan de Dios, hermanos, al enviar a aquellos 2 espías a una casa muy inusual, la casa de una prostituta. No nos parece muy ético ni moral. Era el plan de Dios salvar a esta mujer y a toda su familia. Ahora, hermanos, a quien Dios va a salvar, lo salvará sí o sí, donde quiera que se encuentre y en el estado en que se encuentre. Y Dios no solo salvó a esta mujer, sino que la incluyó en la línea mesiánica. Sí, escandaloso. Una prostituta pagana, gentil, pero convertida al Dios verdadero. La gracia de Dios es escandalosa, no por Él, sino por su alcance. Tanto como para habernos alcanzado también a nosotros. Muy bien representados por esta prostituta cananea. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta a este rey compasivo? Honremos al rey legítimo que gobierna con gracia compasiva. Veamos ahí los versículos 5 siempre. Su gracia compasiva hacia los idólatras. Mira el versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró ¿de quién? De Ruth. A Obed y Obed a Isaí. Ruth. ¿De dónde era Ruth? Moabita. Y en los moabitas, por supuesto, no eran adoradores de Jehová. Ellos adoraban al dios Quemos, que exigía sacrificios humanos. Así adoraba. También adoraban a la diosa Astarte, de la fertilidad.
Veneraban a Baal Peor, dios de la fertilidad. Sin embargo, hermanos, la historia dice que los 3 hombres, el esposo de Noemí y sus 2 hijos, murieron en Moab. El sacrificio fue grande. Noemí regresó amargada, triste, pero Dios había salvado a una mujer idólatra. Sí. A veces no entendemos los propósitos de Dios, pero Él es soberano. Él es soberano. Y Ruth fue la abuela del rey David. Así que, hermanos, vemos ahí, la gracia de Dios nos asombra. Nos levanta de lo más bajo, vil y despreciable, para colocarnos en posición de honor, recibidos como hijos adoptados por el Padre Celestial. Como dijo Spurgeon, un asiento en el cielo será tuyo. Sí, un asiento en el cielo será tuyo, pero una cadena en el infierno habría sido tuyo si la gracia de Dios no te hubiera salvado. Cuán grande es la gracia del Señor, ¿verdad? Pero también su gracia compasiva hacia una adúltera cómplice. Mire el versículo 6. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró ¿a quién? A Salomón. ¿Y de quién? De la que fue mujer de Urías. De Urías. Y es interesante que aquí Mateo menciona a Urías, pero no menciona a la mujer. Pero sí dice de quién es hijo Salomón. ¿Quién era esta mujer? Betsabé. David engañó a uno de los generales leales, más valientes. Le quitó su esposa y escribió la carta de sentencia contra su propio general para ser matado por sus enemigos. Por supuesto que David se arrepintió. Fue doloroso para David. Las consecuencias fueron horribles. Salmo 51, él dice, mis huesos se quedaron secos de la angustia por el pecado. Para nosotros, hermanos, es incomprensible. Pero el Señor le perdonó cuando David se arrepintió y de esa manera nace Salomón, de cuyo linaje es el Salvador. David es mencionado como el rey David, dando a entender la línea real del Mesías. Así que, hermanos, vemos aquí cómo esta lista que muestra Mateo no es una lista tampoco exhaustiva. En esa lista, por ejemplo, Mateo omite el nombre de algunos reyes como Ocosías, Joás y Amasías. Y veamos ahí los siguientes versículos, del 7 al 17. Y dice, Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat y Josafat, dice, a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Todos estos hermanos fueron reyes de Israel hasta aquí. Después de ellos sigue la línea regia, pero no eran gobernantes, no eran reyes gobernantes. Dice el versículo 12, después de la deportación a Babilonia, el 13, 12. Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. A Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró. ¿Cuál es la palabra que se viene repitiendo? Engendró, correcto. Jacob engendró a José
Y José es el marido de María, de la cual nació ¿quién? Jesús, llamado el Cristo. Ahora es interesante, allí sucede algo. Ya no dice José engendró a Jesús, porque Jesús no fue engendrado por hombre. Y es interesante, ¿era Jesús hijo de José? ¿Era Jesús hijo de José? ¿Sí o no? Sí y no. Sí. Y si aquí hay un caballero y se casa con una dama que tiene un hijo, ese hijo es suyo, aunque no sea genéticamente suyo, no sea un hijo adoptado, es suyo, es su hijo. Desde el momento que usted se casó con esa dama, es suyo. Por lo tanto, el Señor, nuestro Señor Jesucristo es hijo de José legal, hijo legal de José, no hijo biológico de José. Por lo tanto, en la vena de Jesús no corría la sangre de José, pero sí la sangre de María. Y María era descendiente de David también. En Lucas capítulo 3 viene la línea donde se cree que María era hija, era descendiente. En la sangre de Jesús, en las venas de Jesús corre la sangre humana, pero también es la sangre de Dios, de una manera metafórica. Y por eso el Señor viene siendo descendiente legal. ¿Quién debía estar en el trono si hubiese tiempo de los reyes, en el tiempo de Jesús? ¿Quién debía estar en el trono gobernando? José. José debía estar en el trono gobernando. Ese humilde carpintero del pueblo de Nazaret tenía el derecho legal de estar en el trono, pero Israel estaba bajo el yugo romano. Por lo tanto, su hijo legal, nuestro Señor Jesucristo, es el que ocupa el trono. Pero más que un trono físico, Él quiere ocupar el trono de nuestros corazones. Él demanda que incluso odiemos a nuestra familia, porque es un rey que demanda todo de nosotros. Ningún rey como este le demanda a sus súbditos que si no deja a su padre y a su madre, no es digno de él. Es un rey que demanda sumisión completa. Es un rey que demanda todo de nosotros. Es un rey que quiere gobernar completamente nuestros corazones. Mateo, entonces, ¿qué aprendemos de esta introducción en el Evangelio de Mateo? En primer lugar, Mateo, quien se identifica a sí mismo como un publicano, un vil pecador, un cobrador de impuestos, muestra por medio de esta genealogía las riquezas inefables de gracia de un Dios compasivo que vino a buscar a publicanos y rameras. Y justamente por esto acusaron a Jesús. No por nada él dio la razón de su venida. No he venido a llamar a justos, sino a quienes, pecadores, al arrepentimiento. Dios no nos saca de la basura para que sigamos comiendo basura. Dios nos liberta, nos saca del basurero para que nos sentemos con Él a la mesa y disfrutemos de su comunión. Nos sentemos con el Rey y disfrutemos del Rey. Mateo nos representa muy bien como ese vil pecador a quien Cristo busca, llama, justifica y salva eternamente. Esas 4 mujeres en esa genealogía no están allí por casualidad. Tienen un pasado vergonzoso y escandaloso, débiles y extraviadas, pero solamente muestran las excelencias de un Dios rico en misericordia, sus sobreabundantes riquezas de su gracia, su incomparable compasión y sus incomprensibles y maravillosos designios que levantan del polvo al más vil pecador. Como Pablo dijo, yo soy el primero. ¿Cuál debe ser su respuesta a este rey compasivo?
honre al Rey legítimo que gobierna con gracia compasiva. Hónrele con obediencia inmediata. Hónrele con alabanza. Hónrele con decisiones de santidad. Hónrele otorgándole la preeminencia en su vida. Porque este Rey es digno de toda honra y adoración. Señor, gracias, porque eres el Rey del universo, el Rey soberano, el Rey de Israel, el Rey sobre el trono de nuestro corazón. Perdónanos porque muchas veces rehusamos entregarte el control de muchas áreas en nuestra vida. Pero tú sigues siendo el Rey soberano. Gracias por esa gracia compasiva con viles pecadores como nosotros. Rendimos nuestro corazón y todo nuestro ser para que te rinda alabanza en todas las áreas de nuestra vida. A ti sea el honor y la gloria por siempre. En tu nombre santo. Amén y amén. Vamos al tiempo de la ofrenda. Si usted preparó una ofrenda para el Señor esta mañana, mientras dirigimos una alabanza, usted puede pasar a ofrendar. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Quedamos con el pastor Jeremías para los anuncios y clases. Damos gracias al Señor por ese precioso estudio que hemos tenido esta mañana, ¿verdad? Yo creo que realmente es una gran reflexión para nuestras vidas y la manera como lo presenta Mateo, ¿verdad? Una forma muy especial, una manera muy especial señalando a estas mujeres y concluyendo con María, ¿verdad? No lo dijo Joel, pero María es el cierre de esas mujeres. Y la verdad es que María ante los judíos había tenido a Jesús en una forma indebida.
¿verdad? Pero señalando todo el trayecto, entonces Mateo está introduciendo esa verdad maravillosa del nacimiento de Cristo. Damos gracias al Señor, ¿verdad? ¿Cómo es la gracia del Señor? Así que creo que hemos sido edificados y damos gracias al Señor de que esté usando a su siervo Joel para que nos traiga esa preciosa enseñanza esta mañana. No sé si tenemos los niños o todavía no. Si no, vamos a comenzar con los anuncios. Vamos a recordarles que tenemos nuestra reunión de oración los miércoles, ¿verdad? Todos los miércoles tenemos nuestra reunión de oración y les animamos para ser parte de ella. Queremos también animarles para las reuniones de los jueves, ¿verdad? Tenemos los grupos casa y los que no tienen grupo casa aquí, se tiene una reunión también a las 7, los jueves. Queremos también recordarles que este próximo viernes seguimos con las clases de liderazgo, ¿verdad? Es una clase interesantísima, hermanos, ¿verdad? Es interesantísimo porque a veces estamos leyendo y nos cuesta entender el trasfondo de la lectura, el propósito, o sea, hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Y es bonito cuando estudiamos todas estas técnicas de estudio de la palabra del Señor hasta llevarla a nuestra propia aplicación. Así que les animamos el próximo viernes a las 7 de la noche. Tenemos nuestras clases de liderazgo. El próximo sábado, los hombres tenemos una invitación muy especial en Nueva Suyapa. Esta semana estará un albañil y 2 ayudantes trabajando en la nivelación del terreno para que así el próximo sábado, ¿verdad? Los hombres vayamos directamente a trabajar con lo del concreto. Así que ánimo, ¿verdad? Los hermanos de las Lomitas están también invitados y Nueva Suyapa, y qué bonita fue la experiencia pasada. Tuvimos más de 20 hombres trabajando, fue algo maravilloso. Así que ánimo. Las reuniones en la tarde continúan, hermanos, son normales. A las 2 tenemos ictus, a las 5 tenemos los ministerios de la juventud, de las damas y también de los caballeros, a las 5 de la tarde. Así que caballeros, ánimo. Necesitamos seguir adelante creciendo en el Señor. Sé que esta mañana algunos de nuestros jóvenes no están con nosotros. Ellos están en un campamento de la juventud, así que no nos han acompañado hoy, pero esperamos que ese tiempo ha sido bien aprovechado. El próximo domingo tenemos nuestras 2 jornadas normales, ¿verdad? Así que les esperamos. Tenemos la de 8:30 y también a las 10:30. No sé si me escapa algún anuncio. ¿Estamos bien? Joel, sí, ¿verdad? No tenemos actividades adicionales. Entonces vamos a darle lugar a los niños. Vamos a empezar con los parvulitos. Los parvulitos. Ay, qué bonito, qué bonito. Ahora vamos con los principiantes. ¿Dónde están los principiantes? No se pueden quedar atrás esos principiantes, porque ese ejemplo de los párvulos ha sido tremendo esta mañana.
Muy bien, muy bien. Y parece que tenemos una alumna que ha estado en todas las clases. Ahora seguimos con los primarios. Vamos a ver los primarios. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11. Muy bien. Tenemos ahí los intermedios. Gracias. Qué bien, muy bien. Un último anuncio. Yo sé que hay padres de familia que tienen sus niños en la escuela Linda Posin. Las matrículas están abiertas días lunes y martes en este mes de julio, ¿verdad? Así que, y los que no tienen niños y quieren ponerlos en escuela, está abierto con la media matrícula, ¿verdad? No se está pagando la matrícula completa. El mes de julio tiene un costo de 500 lempiras, creo, el costo de matrícula. Así que los padres que aún no han matriculado, ¿verdad? Recuerden, es un centro educativo de la iglesia con principios cristianos y 100% del inglés. Tenemos maestros profesionales que están impartiendo esas clases y no solamente eso, están guiando a los niños a la fe, que es tan importante, fundamental. Y así que podemos cada uno de nosotros también animar a otros padres que aún no tienen sus niños para que encuentren un lugar como este. Bien, si no tenemos más anuncios, pongámonos de pie y vamos a terminar con oración. Padre nuestro, queremos esta mañana darte las gracias por tu palabra, por el Evangelio, que es la fuente fundamental de nuestra salvación. Es en ella, son las buenas nuevas que tú nos has dado y que quieres que también las compartamos. El estudiar los evangelios, en este caso el Evangelio de Mateo, no solamente es para tener la información, sino para examinarnos nosotros mismos si hemos sido alcanzados por ese evangelio y que también podamos llevar ese evangelio a otras personas. Ayúdanos, Señor, para que seamos diligentes y que así como nos ha alcanzado a nosotros, el evangelio pueda alcanzar a muchos. Bendice tu iglesia y te damos gracias, Señor, por la manera como tú estás usando a muchos hermanos en las Lomitas, en Concepción y también en Nueva Suyapa. Gracias sean dadas a ti, bendícenos y que tu gracia, Señor, sea abundante en cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.